Buenas tardes, chicos. Hoy quiero compartir otro tema muy importante con vosotros. Quiero presentaros, en un principio, quiero hablar hoy de lo que es una pinza batimétrica, ¿de acuerdo? Pero antes, bueno, antes de todo, quiero saludar a todos los compañeros y todos los profesionales que me ven y a todos los estudiantes que sé que me siguen por todas partes del mundo y a todos los compañeros también del mundo que sé que me siguen, ¿de acuerdo? Ya sabéis que este canal siempre se basa en la cordialidad y en el buen rollo y sobre todo en el conocimiento, ¿de acuerdo? Ya sabéis que siempre hay gente que intenta, que sé que me ven, a pesar de que luego se critican, pero bueno, sé que acaban viendo porque lo que vais a ver hoy en este canal pues evidentemente no lo vais a ver en ningún otro canal. Ya os digo que aquí vais a aprender realmente de electricidad y os lo demuestro siempre, todas las veces. En fin, vamos a hablar de lo que es una pinza batimétrica, pero antes de todo, sin entrar en mucho dilema, hay que dedicarle un poco, unos 2 o 3 minutos, a lo que son 2 o 3 conceptos básicos, porque si no, la gente y los compañeros que no saben de qué estoy hablando, de una pinza batimétrica, pues no van a entender el por dónde van los tiros, ¿de acuerdo? Bien, vamos a tomarnos algo, como siempre, esto será una constante en mis vídeos, a pesar de que a algunos siempre les llame la atención tienen dos opciones, o no verlo o verlos, es que lo tienen tan sencillo. Al final acaban viendo y me acaban criticando lo que me tomo, pero bueno, va asociado lo uno con lo otro, ¿de acuerdo? Esto es así, nadie es perfecto, como decía aquel de la película. Bien, chicos, antes de presentar la pinza, mm, hay que tener primero dos conceptos, bueno, algunos conceptos básicos. No vamos a entrar en conceptos muy teóricos y muy matemáticos. Para eso tenéis a vuestros profesores de tecnología en clase, ¿de acuerdo? Aquí solo vamos a hacer una breve, muy breve pincelada por encima, pero son conceptos que hay que tener muy claros. Si no se tienen claros, no se entiende para nada. En un principio, antes que presentar esto, quería presentar esto, mi intención. ¿Veis todas estas fórmulas, chicos? Todas estas fórmulas de que ponen alterna, monofásica y trifásica. La ley de Ohm, para que me entendáis, la ley de Ohm aquí no vale para nada. Así de claro lo digo. ¿De acuerdo? Aquí estamos hablando de corriente alterna. Cuando se trata de medir corriente alterna y cuando se trata de medir potencias, aquí siempre hay un factor determinante, ¿vale? Que es el factor de lo que es el coseno de phi, el factor de desfase de la intensidad con respecto a la tensión. Y esto ocurre, chicos, porque es muy sencillo, porque nuestras cargas no suelen ser muchas veces lineales y nunca suelen ser puras, así de claro. Y como no son cargas lineales ni puras, pues ya os mostraré luego el ejemplo de lo que es una carga lineal y pura. Pues tenemos cargas inductivas, que son motores, y tenemos cargas capacitivas. Entonces ahí interviene el factor de potencia, ¿de acuerdo? Y el factor de potencia, que es ese desfase de la intensidad con respecto a la tensión, no van las dos por el mismo camino, no están en fase, para que lo entendáis, siempre va a condicionar el resultado final. El resultado final, chicos, puede ser hasta un 10, un 15, un 20 y hasta un 30% del valor real. Entonces, nosotros realmente en una instalación con una pinza voltiamperimétrica normal y corriente no vamos a poder determinar los problemas que tengamos en la red, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante tener siempre en cuenta lo que es el factor de potencia y el coseno de phi de una instalación. Eso es muy, muy importante y lo veréis ahora el por qué, ¿vale? Bien. Como veréis, ya veis que no he entrado en mucha materia, eso os lo dejo a los profesores, no he querido entrar, me he estado planteando el vídeo de hoy, si entraba o no entraba, no voy a entrar, sinceramente, no merece la pena, os lo voy a dejar
a los profesores que lo van a hacer 20 veces mejor que yo y le vamos a dejarles su trabajo. Pero aquí vamos a ver la parte práctica, ¿de acuerdo? Esto es un esquema básico de un consumo lineal. Como veis, aquí representa la tensión, aquí representa la intensidad, como veréis. Sin entrar en más dilemas, esto es un consumo lineal y homogéneo. ¿Veis? Que parte lo que es la tensión desde un mismo punto y coincide en un mismo punto lo que es la intensidad y la tensión. Como veréis, esto sería una carga lineal, una carga completamente pura, una carga de una resistencia, ¿de acuerdo? Cosa, chicos, que hoy en día siento deciros que prácticamente no tenemos nada de esto, ¿vale? Estamos en el siglo XXI. Lo digo porque si uno va con una pinza por ahí midiendo, se puede encontrar, con una pinza voltiamperimétrica normal, se puede encontrar con muchísimas sorpresas. Lo digo para los bienaventurados que vayan mirando y se darán cuenta que van perdidos con una pinza normal, ¿de acuerdo? Bien, esto sería una carga normal y como veréis aquí, van a ser 4 o 5 ejemplos, va a ser una entrada muy sencilla, pero que os va a servir de bastante. Como veréis aquí tenemos dos tipos de cargas, una capacitiva y una inductiva. Como veréis, la inductiva, la tensión va por el mismo sitio, en la capacitiva va por el mismo sitio la tensión, pero como os dais cuenta, la intensidad va adelantada porque esto es positivo en un eje cartesiano, no vamos a entrar en más, no os quiero inflar la cabeza, ¿vale? Estos son conceptos básicos de electricidad, que os lo digo, que estos ya los tendréis que saber por vuestras clases y vuestros cursos que lo harán 20 veces mejor que yo. Vamos a dejarles a ellos este tema. Como veréis aquí, la intensidad va adelantada con respecto a la tensión, ¿de acuerdo? Y aquí, como veréis, va retrasada, porque esto es el signo negativo, positivo, negativo de un eje cartesiano. Esto es matemática y física elemental. Aquí va retrasada. Como veréis, una carga inductiva retrasa la intensidad, ¿de acuerdo? Esta es la propiedad de lo que es la carga capacitiva y la carga inductiva. Carga inductiva, motores. Carga capacitiva, condensadores. ¿Cómo se consigue equilibrar el tema de una carga inductiva? Poniendo condensadores en paralelo. Así de sencillo, ¿vale? Consigues retrasar o adelantar esta onda colocando condensadores para corregir el factor de potencia, ¿vale? La diferencia entre lo que es la potencia aparente y la potencia activa real sería el coseno de phi y sería incluso el factor de potencia, que ahora vamos a entrar un poco por encima. ¿De acuerdo? Esa es la relación. En una instalación, chicos, normalmente la diferencia entre lo que es la potencia aparente, como veis, es esto lo que medís con una pinza voltiamperimétrica, y esto es lo que medimos con una pinza batrimétrica, ¿de acuerdo? Y esta es la potencia reactiva. Lo que nosotros medimos con una pinza normal es esto, chicos, ¿vale? Como veréis, puede haber hasta un 10, un 15, un 20% de diferencia con respecto a esto, dependiendo de su coseno de phi, dependiendo su desfase, dependiendo la intensidad hacia dónde se desplace, si se desplaza hacia abajo, o sea, hacia adelante o hacia atrás, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante tener en concepto lo que es el factor de potencia, para poder medir nosotros la potencia real que tenemos en el equipo, ¿de acuerdo? Para simplificar y para que entendáis un poco el tema, el que nosotros determinemos la intensidad con una pinza voltiamperimétrica nos va a servir únicamente, nos va a servir para poder dimensionar esa línea, porque al final la intensidad que pasa por esa línea es la que nos va a permitir realmente dimensionar la sección de esa línea. Aparte de eso, no podremos saber nada más de nuestra carga, ¿vale? No podemos saber el estado en que está la línea, solamente podemos saber la intensidad que pasa y podemos saber si en función de esa intensidad nosotros tenemos bien dimensionada esa línea o no la tenemos bien dimensionada, ¿de acuerdo? Bien, como veréis aquí, esto va a ser muy rápido, va a ser una pincelada muy por encima. Como veréis, lo que es la potencia aparente siempre se mide en voltamperios. Hay muchos compañeros que se equivocan y ya la potencia que multiplican
que multiplican la tensión por la intensidad, les llaman vatios. No. En alterna no puedes actuar igual que en continua, ¿de acuerdo? En alterna siempre existe el coseno de phi, ¿de acuerdo? Que es lo que nos va a dar la potencia activa real. Bien, chicos, sin entrar más en todo esto, haciendo ya esta pequeña y breve introducción, continuamos con dos ejemplos más y voy a añadir dos cosas más. Dos cosas más. Para liar más la troca. Hoy en día, chicos, en el siglo XXI ya interviene lo que es el TDAH, la distorsión armónica total, ¿vale? ¿Veis la onda aquí completamente distorsionada? Esto lo provocan las cargas no lineales, las cargas que hacen crear armónicos en la onda. ¿Veis? Esta onda, al no ser una carga completamente lineal, por ejemplo, los LEDs, por ejemplo, las cargas, los alimentadores de los ordenadores, los SAIs, todo esto, aparte de crear una carga inductiva o capacitiva, aparte de crear una carga inductiva por la propia bobina, aparte de todo eso, para liar todavía más la troca, distorsionan encima la tensión. ¿Por qué? Porque su consumo de la intensidad y la tensión no es homogéneo, sobre todo de la intensidad. Entonces lo que hacen es morder literalmente lo que son los valores máximos de la tensión y crean subondas, crean distorsiones que se dividen en números pares y en impares. Entonces, esto a fin de cuentas crea una distorsión armónica que se mide en un tanto por ciento y es otro concepto que hay que tener en cuenta y que, según ya los expertos y entendidos, ya crea lo que es un gráfico en 3D. Aparte de afectarle el factor de potencia, el coseno de phi, el factor de distorsión armónico también está contemplado en la fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, a ver si me he dejado otra... No la encuentro. Bueno, añadirle lo que es a la potencia, como veréis, aquí se ve, vamos a subrayarlo aquí, como veréis. El factor de potencia, incorporando lo que es la distorsión armónica, como veréis, interviene la potencia aparente, la potencia activa, pero también interviene lo que es la distorsión armónica, ¿de acuerdo? En este tema, en este relato. Entonces, aquí es en un principio donde quería llegar, porque en un principio hay que tener muy en cuenta lo que es el coseno de phi, pero hay que hacer una diferencia entre el coseno de phi y el factor de potencia. El factor de potencia ya también tiene en cuenta lo que es la distorsión armónica total, que es donde quería llegar yo. El tener un equipo que conjugue y haga el algoritmo y nos calcule ya directamente la potencia real que tenemos en un aparato, en un equipo, en una unidad, y que tenga en cuenta los factores de su intensidad, que tenga el factor de su tensión y que tenga el factor de su coseno de phi y además tenga en cuenta también su distorsión armónica, nos va a dar la potencia real de ese equipo y el rendimiento de ese equipo con respecto a la red. Normalmente los factores de potencia, por ley, deben estar corregidos. Otra cosa, en equipos como lavavajillas, como aires acondicionados, como equipos normalmente que se vendan en comercios más o menos y con marcas más o menos conocidas. Por ley tiene que estar todo corregido. Otra cosa es que nosotros nos aventuremos, por ejemplo, en lo que es el tema de las bombillas, el tema de los LEDs, que todavía no está regulado y como veréis más adelante, pues veréis que realmente el factor de potencia deja mucho que desear, ¿de acuerdo? Bien, resumiendo todo esto que acabo de decir, para tener en cuenta la potencia real en un equipo,
intervienen varios factores, no solamente la intensidad, ¿de acuerdo? Interviene su coseno de phi e interviene su factor de potencia. Y ahí es ahí donde voy con este tipo de equipos, porque normalmente una pinza voltiamperimétrica no contempla estos dos factores. Una pinza normal, para que me entendáis, no está contemplando ni el coseno de phi ni el factor de potencia, ni los armónicos. Por lo tanto, esos tres factores se los está saltando. Por lo tanto, no vamos a tener un dato fiable y real del equipo que tenemos enfrente. ¿De acuerdo? Bien, ya habiendo hecho esta pequeña, muy pequeña introducción, chicos, realmente ha sido muy pequeña, vamos al lío. Vamos a hacerlo un vídeo completamente práctico y agradable. No es que la parte teórica no sea agradable, porque es importante, porque es que si no, no vamos a entender realmente de lo que estamos hablando y a lo que nos estamos enfrentando. Bien, esto, chicos, esto es una pinza voltiamperimétrica, ¿de acuerdo? Una pinza voltiamperimétrica que mide tensión, amperios, condensadores, resistencia, y en este caso, esta pinza en concreto mide vatios en continua, por eso pone aquí VA, voltamperios, ¿de acuerdo? Esto nos serviría, por ejemplo, para mirar a la salida de unos strings, por ejemplo, en un campo solar, ver la potencia en continua, porque no hay factor de potencia, ni hay coseno de phi, nos podía ayudar y nos podía indicar la potencia en continua, ¿de acuerdo? Pero bueno, no deja de ser una pinza voltiamperimétrica normal. Bien, para un electricista de hoy en día, estamos hablando del siglo XXI, y nosotros como técnicos, nosotros ya nos movemos con una pinza batimétrica. ¿Vale, chicos? En apariencia es exactamente lo mismo. Lo único que esta pinza tiene en cuenta lo que son los vatios en alterna, la potencia aparente, la potencia activa y la potencia reactiva. Ya te está midiendo los tres. Además, te está midiendo el coseno de phi, además te está midiendo el factor de potencia y además tiene en cuenta el TDH, o sea, la distorsión armónica total de la línea, tanto en tensión como en intensidad. Normalmente suele estar expresada en tanto por ciento. Hoy en día ya la distorsión armónica tal, los equipos modernos y los de última generación ya la están midiendo en dos dimensiones. La están midiendo lo que es la distorsión armónica, lo que es de componente, lo que es la máxima, ¿de acuerdo? Y luego está midiendo lo que es en RMS, lo que es la real, lo que equivaldría a un consumo en continua, ¿de acuerdo? Sería en RMS, que sería quizás la verdadera, y lo otro sería lo que es la amplitud total, ¿de acuerdo? Entonces este equipo ya la hace lo que es la normal y en RMS. Bien, pues vamos a ver la pinza, pero, como veréis, si la enciendo aquí, le damos aquí a la luz, ¿veis? Aquí sería para medir amperios y para medir voltios, normal, y aquí ya nos vamos a vatios, y aquí arriba ya me indicaría el factor de potencia. Y si le vamos dando aquí la función, tenemos aquí la potencia activa en vatios, en kilovatios. Si le damos aquí en kilovoltamperes reactivos, y si le damos aquí en voltamperes reactivos. Perdón, a ver si factor de potencia, ángulo de desfase, o sea, coseno de phi, lo que es potencia activa, potencia aparente y potencia reactiva, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el factor de potencia y aquí tenemos los grados de desfase que equivaldría al coseno de phi. O sea, realmente lo tenemos todo. Tenemos las tres potencias, que es con la que nos puede ayudar a ver qué es lo que tenemos en la línea. Si no, es como el que no ve, si vamos con una venda mirando, ¿vale? Bien, hoy vamos a hacer un vídeo sencillo, muy sencillito,
Y vamos a medir la potencia de algunas bombillas. ¿De acuerdo? Porque hay que hacer un vídeo ameno. Y para eso hemos preparado aquí un invento. Esto lo vamos a meter a la corriente, porque ya sabéis que las pinzas batimétricas tienen que medir la intensidad, pero tienen que medir la tensión, tienen que estar conectadas en un enchufe, ¿vale? Esto lo vamos a conectar aquí a un enchufe, ¿vale? Y lo vamos a poner aquí. Aquí, eso es. Y este equipo vamos a ver si conseguimos montar aquí el tinglado. Vamos a ver si conseguimos montar aquí el tinglado. Vamos a hacer pasar aquí una de las fases para hacerlo un poco ameno el vídeo. ¿Vale? Aquí vamos a hacer pasar la fase. ¿De acuerdo, chicos? Tenemos aquí tensión, como veréis. Tenemos aquí 242 voltios. ¿De acuerdo? Y vamos a conectar nuestro equipo a la aplicación, que es como lo vamos a ver más claro. Y luego vamos a ir enganchando aquí cositas para que veáis un poco el tema. Hacerlo súper ameno y agradable el vídeo. Vamos a darle... ¿Vale? Aquí. Vamos a conectar. A ver si lo vemos aquí. Aquí. Vamos a aplicar Gene Connect Cross, que es la aplicación de Yoki. Le damos a aceptar. La pinza se conecta mediante Bluetooth. Y vamos a ver, pues, por ejemplo, una medición general. ¿De acuerdo? Aquí, como veréis ya en la tabla, vamos a darle aquí un poquitín más de intensidad para que se vea. Aquí tenemos ya en la tabla, como veréis, vamos a ver aquí que se vea bien. Que se vea bien aquí, a ver que no moleste el tubo fluorescente. ¿Vale? Y que lo podamos ver. Vale, como veréis tenemos una tensión de 242 voltios, tenemos 0 amperios y tenemos 0 kilovatios de potencia activa, ¿vale? Bien, chicos, pues entonces aquí nada más vamos a coger, y lo primero que vamos a hacer, vamos a coger una bombilla halógena del siglo pasado. Y quiero que veáis un poco de qué estamos hablando en este vídeo tan sencillo. Luego vendrán muchos más, pero quiero hacer la primera presentación pues con una serie de bombillas, y así veis un poquitín también lo que hay en el mercado, y así también nos va a servir de ejemplo lo que os estoy intentando decir, ¿vale? Vamos a poner la bombilla aquí, que no moleste mucho la cámara. ¿Veis? Vamos a ponerla para allí, y como veis la pinza ya me está indicando que la tengo al revés. ¿Veis? La tengo en rojo. ¿Qué quiere decir? Que tengo la fase invertida con respecto al neutro. Ahora ya puedo medir correctamente. ¿Vale? Esto sería una bombilla halógena, chicos. Fijaros bien. Fijaros bien. Aquí tenemos 54 vatios de consumo. ¿Vale? La bombilla que en un principio dice el fabricante que gasta 50 vatios. Bueno, aquí tenemos 54 vatios. Tenemos un factor de potencia, como veréis, prácticamente 1. 0,9991. Es un consumo completamente resistivo, ¿de acuerdo? Y tenemos la tensión, como habéis visto, 243 voltios. Y tenemos unos amperios de 223 miliamperios. ¿De acuerdo? Esto sería una bombilla incandescente. Ya veremos luego cuando la saquemos si podemos agarrarla. Vamos a mirar otras cositas, chicos.
Vamos a mirar su distorsión armónica. Nos metemos aquí. Como veréis, la aplicación ya nos da su distorsión armónica. Nos la da en forma de onda, en forma de datos. Prácticamente no tiene lo que es la corriente, como veréis, chicos. No tiene distorsión armónica. Como veis, si yo lo miro en forma de corriente, ¿veis? No tiene distorsión. Lo que es la intensidad, veis que la sinusoide es completamente plana, ¿de acuerdo? Se ve completamente plana. Y si nosotros miramos aquí, como veis, el factor de distorsión prácticamente es del 1,68%. O sea, es ridículo. No tiene prácticamente distorsión, nada más que un poquitín por aquí por la punta. Se está comiendo lo que es la parte de arriba, pero en plano. La distorsión es inapreciable. Veis que tenéis la distorsión de la onda fundamental, que es la TDH en F, y luego tenéis la distorsión TDH en R, que sería en RMS, ¿de acuerdo? Aquí en este caso, lo que es en F y en RMS, como no está distorsionada, son prácticamente iguales. Eso es lo que os quería mostrar, ¿de acuerdo? Ahora nos vamos a mirar su distorsión en tensión, seleccionar, y vemos lo que es, ¿veis? Lo que es en tensión, en voltios, ya se me ha cambiado aquí a voltios, ¿veis? Aquí tenemos la fundamental en voltios, veis que la onda es completamente perfecta. Se ha comido en plano, nada más que la parte de arriba, que es donde está haciendo la carga. ¿De acuerdo, chicos? Bien, esto sería una bombilla pura. Esto es del siglo pasado, chicos. Esto ya no existe. Aquí en España ya están prohibidas, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a apagar aquí. Ahora viene cuando la matan. Vamos a tener que coger un trapo, porque esto está caliente como... No ocurrirá lo mismo con las... No ocurrirá lo mismo con las de LED, que son frías. Pero, chicos, el inconveniente que tienen estas bombillas es que generan muchísimo calor. El consumo es de 54 vatios, es una barbaridad. Hoy en día es ya una barbaridad para lo que es un punto de luz. Imaginaros una bombilla de 100 vatios o de 200, es una verdadera salvajada. Hoy en día, al precio que está la electricidad, hoy es, vamos, inviable tener una bombilla de estas en casa. Estamos hablando de 50 vatios, ¿eh? El que tenga 100 ya, ni esto. Ahora mismo vamos a ver, por ejemplo, me he agenciado algunas bombillas, ¿de acuerdo? Chinorras, como las queréis llamar, de la tienda del barrio de al lado. Ya no hace falta entrar en mucho detalle de dónde son estas bombillas. Y vamos a ver un poco cómo están las bombillas, y luego tengo algunas de marca, como Philips, y vamos a ver un poco la diferencia, ¿de acuerdo? Bien, vamos a probar, por ejemplo, la primera. Esto es una bombilla que pone Extra Star, ¿de acuerdo? Extra Star, que pone aquí que tiene aproximadamente pone 32 vatios, ¿vale? Y tiene una luz fría de 6500 grados Kelvin. Y su consumo, aquí no sé si nos lo pone. El consumo, en las otras lo ponía, en esta no lo puse, pero lo vamos a ver. 39 miliamperios. Vamos a mirar esta bombilla, por ejemplo, ¿vale, chicos? Tengo aquí preparado yo el adaptador. Y vamos a probar esta bombilla. ¿Veis? Aquí lo estamos mirando ahora mismo la distorsión en voltios. En voltaje. Bien, nos vamos a meter en intensidad. ¿Veis? ¿Veis, chicos? ¿Veis qué tipo de onda está creando esta bombilla? Quiero que lo veáis. Esto sería los armónicos, en forma de barra. ¿Veis como ya tenemos una distorsión armónica? Quiero que veáis la diferencia entre una bombilla y otra. Esto es lo que tenemos hoy en día. ¿De acuerdo? Luego miraremos su factor de potencia.
En este vídeo vais a ver súper claro, lo que he visto en muchos vídeos por ahí completamente desglosado. Pero aquí lo vais a ver con esta pinza y con la aplicación, ¿de acuerdo? Lo vais a ver súper claro. De hecho, vamos a darle aquí un poquitín más de intensidad. Aquí. ¿Vale? Lo vais a ver súper claro. Aquí que se vea bien. ¿Vale? ¿Veis la...? Que se ve aquí. Aquí. Tengo aquí el fluorescente. Vamos a dejarlo aquí en el medio para que se vea. Pero bueno, ya se ve. ¿Vale? Si lo meto aquí arriba, lo vais a ver mejor, ¿de acuerdo? ¿Veis? ¿Veis lo que os quiero decir? Aquí se ve mejor, ¿vale? Para que lo estéis viendo de casa. ¿Veis cómo muerde la onda? ¿Veis cómo la machaca? ¿Veis? Esto sería la distorsión. Esta bombilla, por ejemplo, tendría una distorsión armónica ya en la fundamental de 46%. Y en RMS sería equivalente a la continua, sería toda la parte de adentro, sería el valor real, el valor eficaz, vamos a llamarlo así, sería la distorsión eficaz, sería del 40%. El RMS siempre va a ser menor y va a ser realmente el exacto. Eso es como medir con una pinza que no sea RMS o sin RMS. Los equipos ya modernos y los de cierta categoría ya te dan el factor de distorsión armónica en R, ¿de acuerdo? En RMS. Y ahora vamos a ver los datos básicos de esta bombilla. Vamos aquí al inicio. Y vamos a ver el tema de potencias. Como veréis, fijaros lo que ha bajado. 4 vatios, de 54 vatios a 4 vatios. Pero fijaros en el factor de potencia, chicos. 0,4. 0,4 dista mucho del 1 y dista mucho del 95 requerido aquí en España por industria, en las instalaciones y los equipos de fabricantes de electrodomésticos. Como veréis, estas marcas, estas dudosas tiendas, que ya sabéis de dónde vienen, no vamos a entrar en detalles, esto es el factor de potencia que nos están dando, ¿vale? No hay legislación en este tema. Al no haber legislación, pues aquí cada uno campa por su lado. Y esto es lo que tenemos. Tenemos un consumo de 39 miliamperios. Aquí nos decían que, correcto, ¿veis? 39 miliamperios. Tenemos una tensión de 244 voltios y tenemos un factor de potencia de 0,4, ¿de acuerdo? O sea, ya tendríamos aquí una distorsión bastante elevada, pero tenemos estos 4 vatios. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que no todo vale. No todo vale, no vale solamente bajar potencia. Las bombillas y la iluminación tiene que ser eficiente. ¿Por qué? Porque evidentemente esta bombilla no es una bombilla eficiente. Con un factor de potencia de 0,4, evidentemente no es una bombilla eficiente. ¿De acuerdo, chicos? Eso es lo que intento deciros. De tener bombillas eficientes nos van a dar mejor iluminación, el consumo va a ser el adecuado. Esto evidentemente una bombilla en una casa no afecta a nadie, pero si nosotros tenemos una tienda, tenemos una fábrica o tenemos una industria donde tengamos muchas pantallas en un comercio, este factor de potencia, chicos, nos lo van a cobrar, ¿de acuerdo? Todo lo que baje de 0,90 en abajo nos lo va a cobrar y nos lo van a cobrar a precio de oro. Lo que dice que es importante que la iluminaria que tengamos y el factor de potencia que tengamos en esa instalación a nivel de máquinas de aire, a nivel de iluminación, tiene que ser lo más cercano a uno posible, ¿de acuerdo? Es ahí donde quiero llegar con estos equipos portátiles. Siempre hablamos de equipos portátiles que al final nos van a dar muchísima información. Bien, vamos a ver otra bombilla. ¿Cuánto llevamos? Este vídeo va a ser introductorio al final. Llevamos 34 minutos, no es mucho. Teniendo en cuenta lo largo que los hago muchas veces. Esta ya es de tipo GU10. Vamos a meter el adaptador. Y aquí ya... Esta bombilla dice aquí, según fabricante, una Extra Star, que es de 3,6 vatios de luz fría, que equivale a una bombilla de 29, 3,6 vatios, y tiene una intensidad, un consumo de 26 miliamperios. Lo está diciendo fabricante. ¿Vale? Como veis, de los 3,6 vatios nos vamos a 4.
¿vale? Nos vamos a 4. Vamos a ponerlo aquí para que no nos ilumine mucho, ¿vale? Y tenemos un factor de potencia, como veréis, de 0,4 con 13, una salvajada, ¿de acuerdo? La tensión 244 y un consumo de 41 miliamperios, por lo tanto tenemos 2 miliamperios más de lo que nos dice el fabricante. Aquí ya vamos a pasar, bueno, vamos a mirar su distorsión armónica para que veáis un poco. Lo metemos aquí. Vamos a ver sus análisis de armónicos. ¿Vale? Aquí ya nos da toda la relación de todos los armónicos, desde el 1 hasta el 30, los pares y los impares. Como veréis, vamos a ver aquí lo que nos interesa. Y vamos a ver como veréis, si llegamos... ¿Vale? Aquí veis su distorsión armónica y veis cómo machaca la onda, ¿de acuerdo, chicos? Bien, chicos, vamos a ver aquí una cosita. Bueno, continuamos aquí y como veréis su forma de onda, fijaros qué peculiar, como la desgasta, como la muerde la onda y cuál es su consumo, ¿de acuerdo? Y cuáles son sus armónicos. Aquí ya tendríamos un 38% en la fundamental y un 35% en RMS, ¿de acuerdo? Y si miramos su potencia, bueno, ya la hemos visto antes, vamos a mirar otra bombilla. Esto para que veáis un poco un aperitivo, chicos, de lo que hay. Lo estamos viendo con unas bombillas para que sea agradable, sea gráfico y os hagáis un poco la idea de cómo tenemos el tema hoy en día en el siglo XXI, ¿de acuerdo? Es que no tiene nada que ver con el siglo pasado. Digo porque hay alguno que todavía... ¿Veis? Fijaros, qué curioso. Qué graciosa. Fijaros cómo con la función osciloscopio que tiene esta pinza podemos ver el consumo. Qué graciosa la onda, cómo la está dejando. La está dejando, vamos, aviada. Y aquí tenemos su distorsión armónica. Fijaros aquí esta bombilla, fijaros. ¿Qué distorsión armónica total tiene? 148, 149 en la fundamental y 82 en RMS, ¿de acuerdo? Fijaros que la fundamental obtiene la más que el pico, pero el RMS obtiene el valor eficaz, ¿de acuerdo? Por eso es importante que el equipo mida lo que es en RMS, porque si no, nos puede llevar a engaño. Realmente aquí lo importante sería en 83, pero fíjate que la fundamental se nos va a 150, ¿de acuerdo? Y para ver aquí, en su escala de potencias, ¿veis? Esta bombilla dice fabricante aquí que son 6 vatios, a ver si coincide, 6 vatios, correcto, 6 vatios, ¿veis? 6 vatios. Esto con una pinza normal sería imposible conseguirlo, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí un factor de potencia ya de 0,5, sigue siendo muy bajo, y 48 miliamperios, ¿de acuerdo? 49 miliamperios, ¿vale, chicos? Bien, vamos a ver aquí otra bombilla. En este caso, vamos a meterle el adaptador. Vamos a mirar una Philips, por ejemplo, de 2 vatios. Mirad, chicos, ¿veis? Ya 2 vatios, ya el umbral de la pinza ya no lo recoge. El fabricante me está diciendo que el umbral de la pinza son 60 miliamperios. Estábamos midiendo a 39, muy bien, está ya... El fabricante nos garantiza 60 miliamperios, que no está nada mal. Hemos llegado a medir 39, ¿de acuerdo? Pero a partir de aquí ya, como veréis, 2 vatios, que son 20... Lo pone aquí la bombilla, 21 miliamperios ya no tenemos. No podemos efectuar la medida de la bombilla. Y nos vamos a coger otra Philips que tengo por aquí. Esta sería ya de tipo fluorescente, ¿veis? De tipo fluorescente.
Y veis, ya aquí ya tenemos lo que nos dice fabricante, ¿de acuerdo? 23 vatios, que es lo que nos dice fabricante, 24 vatios. Tenemos un factor de potencia de 0,63, ¿de acuerdo? Esta bombilla ya tiene años. Y tenemos una tensión de 245 voltios y tenemos ya un consumo de 161 miliamperios, ¿de acuerdo, chicos? Como veréis, vamos a ver su distorsión armónica. Cancelar, vale. Como veréis, fijaros qué curiosa la forma de onda en el osciloscopio. Aquí tenemos todos los armónicos. Tenemos un factor de distorsión armónica total en esta bombilla de un 102% y, y en RMS, en R, de un 71%. Fijaros qué curioso. Esta bombilla tipo fluorescente, que ahora ya tampoco se llevan porque ahora ya son las LED. Esta sería de tipo fluorescente. Y para que veáis un poco el tema, ¿de acuerdo? Y vamos a ver el último. Tengo aquí una tira LED que monté el otro día. Estuve montando unos muebles. La tira LED. Esta es una tira LED de 2 metros. Se puede cortar, va con un driver. Va con un driver de corriente continua, ¿de acuerdo? Que es lo único que hace. Y vamos a ver, lo consigo enchufar aquí. Todo el tinglado que tenemos aquí. ¿Veis? Esto es una tira LED. ¿Lo veis aquí? Una tira LED. Son 2 metros, una tira de 2 metros, está cortada a 2 metros. Fijaros ya los resultados que nos está arrojando. Fijaros la onda ya que limpia y cómo se parece prácticamente. Hombre, está un poco separada de aquí, pero ya tiene un factor de distorsión, fijaros, ya de un 33% en la fundamental y un 31% en RMS, ¿de acuerdo? Y si nos vamos aquí ya a su tabla de potencias, 21 vatios es lo que consume estos 2 metros de tira LED. Y ya veis, ya esto es otra cosa, 0,95. Aquí ya tenemos un factor y 93 miliamperios. 0,95 ya es un valor bastante bueno. Esto ya es una tira LED comprada en un almacén eléctrico. No tiene nada que ver con todo esto que nos viene de... Ya sabéis de qué país nos viene. Nos viene todo del mismo sitio. Lo que pasa es que algunas cosas tienen mayor control y otras no. Esto no tiene control, esto han hecho lo que han querido y esto pues está comprado por almacenes eléctricos y esto ya tiene otro control, para que veáis un poco la eficiencia de esta luz y de esta luz. Imaginaros que tengamos un almacén, que tengamos una tienda, una perfumería con un montón de tiras de estas. Pues evidentemente todo este factor de potencia al final lo acabaríamos pagando, ¿de acuerdo? Fijaros, 0,95, qué factor de potencia perfecto casi, estamos dentro de normativa. Y quería un poco acabar el vídeo con esto. Esto ha sido unas breves pinceladas para los que no conozcan este mundo, para que no conozcan el tema de lo que es una pinza batimétrica. He querido comenzar con ella, con el tema de las luces, para que sea un tema agradable, para que sea un tema vistoso, para que se haga comprensible también, para que, en el fondo, los vídeos tienen que ser didácticos, pues la gente tiene que entender y tiene que comprender la causa y el efecto. Pues todo esto, explicar una pizarra puede ser muy tedioso cuando nos da la clase el profesor. Pero chicos, otra cosa, si lo vemos aquí en la práctica, yo no sé si os lo enseñan esto en los talleres, cambia muchísimo la cosa, porque si vemos los armónicos, los vemos aquí reflejados, como veréis, no es lo mismo verlo aquí, que nos lo expliquen en una clase y que nos digan, bueno, es que el tema de los armónicos siempre se ha hablado como el primo lejano, que es una cosa pues extraña y diferente, ¿no? Si nosotros vemos aquí pues el efecto que producen los armónicos, como veréis, acabar la imagen con esto, pues, y el efecto que produce en la onda, pues entonces nos estamos haciendo un poco la idea de cuáles son los consumos del siglo XXI, ¿de acuerdo? Hemos empezado por el tema de la iluminación, pero vamos, chicos, esto empieza aquí, o sea, podemos hablar de variadores de motores, podemos hablar de máquinas de aire,
podemos hablar de equipos, de hornos, tal, en fin, esto es un poco para hacer un poco de boca, para que veáis un poco va con el tema y haceros un poco la idea de que hoy en día con una pinza Voltian perimétrica no vamos a hacer gran cosa. Necesitamos realmente, incluso nosotros los instaladores, nos obligan a tener este tipo de equipos para poder precisamente verificar y dimensionar y cuantificar y reparar averías y poder verlas, porque si no aquí si no tenemos una herramienta no podemos ver nada. Y es la única manera de ver con este tipo de herramientas a qué nos estamos enfrentando hoy en día y a estos consumos modernos de hoy en día. ¿Vale, chicos? Venga, no olvidéis de suscribiros a este pequeño y humilde canal, de momento, siempre lo digo. Y nada, y si queréis compartir el vídeo con los demás compañeros de clase, me parece estupendo, os lo recomendaría. Y nada, no olvidaros de suscribiros y pues nada, un fuerte y un gran abrazo para todos los compañeros que me estén viendo. Espero que os haya podido ser de ayuda y os haya podido ayudar algo este pequeño vídeo introductorio sobre lo que son la pinza batimétrica. Venga chicos, hasta el próximo vídeo.